misericordia. Vamos a meditar el día de hoy sobre un versículo que se encuentra en Marcos 12, 28 a 34. Dice la palabra de Dios en ese pasaje que un escriba escuchó hablar a Jesús y a responder las preguntas que le hicieron. Entonces él tomó confianza y le habló a Jesús y le dijo: Señor, era un rabino, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús le respondió: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Una persona, un Dios verdadero en tres personas distintas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el primer y más grande mandamiento. El Señor bendiga su palabra. Eterno Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús bendecimos tu palabra y la prosperamos conforme tú la envías en el día de hoy, porque tú has dicho: he aquí mi palabra no volverá a mí vacía, sino que será prosperada conforme yo la envío en el día de hoy. En el día de hoy prospérala en los que han venido. Amén. Oiga, en el tiempo de Jesús había muchos mandamientos. Nosotros conocemos lo que se llama la ley moral. La ley moral es la que aprendemos cuando vamos a dar en los católicos la primera comunión. En los evangélicos no hay primera comunión, entonces lo tienen que aprender igual, lo tienen que saber desde el primero hasta el último. Si yo le pregunto a uno de ustedes cuáles son los 10 mandamientos, me lo tienen que decir. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? No se se les olvidó. ¿Verdad? No tendrás otros dioses ajenos delante de mí, así sucesivamente, hasta que no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Pero hay 10 mandamientos y ustedes lo debían de saber. Gloria a Dios. Estaba la ley moral, 10 mandamientos, pero estaba la ley ceremonial, y en total habían 613 mandamientos. 613. ¿Cómo hace usted para cumplir con 613 si no puede cumplir 10? ¿Cómo hace para cumplir 613? Porque Jesús dijo que nadie había cumplido la ley. Nadie, solamente Jesús. Nadie había podido cumplir con la ley moral y ceremonial. Nadie. Trataban, pero no podían. Por la ley, si fuera por la ley, fuéramos condenados, porque por la ley nadie se salva. Pero por Cristo todos se salvan. Por Cristo todos se salvan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque la ley miraba a Cristo a través de los sacrificios. Por eso es que a través de los sacrificios recibían el perdón de los pecados. Y cada año tenían que hacer sacrificios, porque cada año tenían que recibir perdón de pecados, porque no podían vivir un año sin pecar. ¿Qué problema? Puedes decir la palabra de Dios: si alguno dice que no ha pecado, le hace a Dios mentiroso, y la verdad de Dios no está en él.
Usted no ha pecado. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tenemos que hacer cuando pecamos? Confesar nuestros pecados. Y Dios es fiel y justo, lo confesamos ante Dios. No necesita ir a un sacerdote, a un padre, lo confiesa delante de Dios. Padre, he pecado, me molesté, me enojé, dije una palabrota que no debía decir. A algunos se les salen unas palabras que no deben de decir. Señor, sáname la boca. Perdóname, Señor. Que si alguien fue mal hablado, tiende a volver a hacer lo mismo que fue antes. Señor, perdóname, límpiame, transfórmame. Señor, lo limpia, borrón y cuenta nueva. Seguimos caminando con Cristo Jesús. Porque todo aquel que es nacido de Dios, decíamos, no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado. Porque aquel que lo engendró, lo guarda, y el maligno no lo toca. Gloria a Dios, gloria a Dios. No practicamos el pecado como forma de vida, pero podemos fallarle a Dios, y la sangre de Cristo, de Jesucristo, su Hijo, en presente, dice, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Ahora volvamos a lo mismo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Oye, Israel. En hebreo se llama Shema, la palabra oye, Israel. Y era un documento muy importante, que lo primero que un niño se aprendía era, oye, Israel, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esos niños se tenían que aprender, es lo primero que aprendían de la palabra de Dios. El documento más importante que un niño debía conocer era, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todas tus almas. ¿Qué significa amar a Dios con toda tu alma? ¿Qué representa el alma? El alma representa nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. Con la voluntad usted toma la decisión de amar a Dios con todo su ser. Con su alma usted decide aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal. Tenemos un alma, gloria a Dios, y en esa alma Dios ha puesto el libre albedrío, el decidir servir a Dios o no servirle a Él. Escogeos pues, dijo Moisés a Josué, a quién servir. Escogeos hoy a quién van a servir. ¿A quién van a servir? A los dioses que vuestros padres sirvieron. No, dice, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Serviremos a Dios. Libre albedrío, un alma. Amarás a Dios con toda tu alma. Una decisión personal. Ustedes aman a Dios. Aman a Dios con toda su alma. Si usted ama a Dios con toda su alma, todo su ser está envuelto en una sola cosa: Dios, 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 Dios. Y todo su espíritu, alma y cuerpo gira alrededor de una sola cosa que se llama Dios, 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 Dios. Usted no vive ya, solamente vive Dios en usted. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora
vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué? Porque con su alma usted ama a Dios y ya no vivo yo, Cristo vive en usted. Su alma representa lo que usted es integralmente. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente. La mente representa también al intelecto, con todas sus capacidades mentales. Algunos son buenos en ciencias físicas, algunos son buenos en astronomía, arquitectura, administración, con su intelecto, en lo que usted puede hacer. Usted le dice: Señor, yo te amo, y todo lo que yo puedo hacer con mi mente está a tu servicio. ¿Qué le parece? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Tú tienes fuerzas para hacer muchas cosas, y con esas fuerzas físicas que Dios le ha dado y espirituales, usted ama a Dios, ama a Dios. Todo gira alrededor de Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. Dios es la razón de nuestra existencia. Vivimos para amar a Dios. Los primeros 4 mandamientos nos hablan del amor hacia Dios. A Dios, a Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa eso? No te inclinarás a ningún otro Dios, solamente a Dios. Al Señor tu Dios servirás, y a Él solo honrarás, nadie más que a Dios. Usted no se inclina ante una imagen, usted no se inclina ante los ídolos, usted no se inclina ante el mundo, usted no se inclina ante el pecado. Usted solamente vive para agradar a Dios y nada más que a Dios. La razón de nuestra existencia es la razón del primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser. Gloria a Dios. ¿Estamos bien hasta allí? Los primeros 4 mandamientos nos hablan de la ley moral del amor a Dios. Dios en primer lugar. Si usted no ama a Dios, usted está mal. Usted está perdido. Usted necesita nacer de nuevo. Usted necesita a Cristo. Usted necesita recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal. Porque si usted no ama a Dios, usted no puede amar a nadie más. Si usted no ama a Dios, usted no se puede amar ni a usted mismo. ¿Qué problema? Si usted no ama a Dios, todo lo que usted hace, pero nada sirve. Estamos llamados para amar a Dios. Hemos sido hechos para amar a Dios. Si usted no ama a Dios, no puede amar a nadie. Usted ama a Dios verdaderamente. Lo ama. De todo corazón. El corazón representa sus emociones. Sí, te amo, Señor. Significa que usted todo lo que hace, lo hace para Dios y lo vive para Dios. Ya no vive usted, Dios vive en usted. Lo invitan a una cosa que no le agrada a Dios. Usted dice: no voy a eso, a ese lugar. Lo invitan a algo donde Dios se va a ofender. Usted dice: yo no puedo ir allí. Usted oye que alguien habla mal de Dios, usted dice: cállese. Tengo respeto por Dios, porque usted ama a Dios. Déjeme decirle,
Si alguien habla mal de su mamá, usted se queda callada. ¿Ah? Y si alguien habla mal de su papá, usted se queda callado. Usted le dice, un momento por favor. Con mi mamá y mi papá, usted guarde la distancia, porque es mi madre y es mi padre. Y cuando alguien habla mal de Dios, usted dice, por favor, un momento, está hablando de mi Padre Celestial. Usted tiene todo el derecho de levantarse y honrar a Dios y defenderlo, porque es su Padre. Es su Padre. Aunque mi madre y mi padre me dejaren, con todo esto Jehová, mi Dios, me recogerá. Tenemos un Padre Celestial que nunca se va a olvidar de nosotros. Aunque nuestros padres terrenales nos fallen, tenemos un Dios que está sobre todos y nos guarda y nos cuida y está pendiente de nosotros. Y le dice, amarás a Dios con toda tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y después viene el segundo, amarás a tu prójimo. Oiga, ama a Dios usted, y cuando usted ama a Dios, usted puede amar a su prójimo. Cuando usted ama a Dios, usted se puede amar a sí mismo. Cuando usted ama a Dios, usted se puede proyectar hacia los demás. El amor empieza con Cristo en el corazón de las personas. Por lo tanto, si alguna persona no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, no tiene el amor de Dios. Porque el amor de Dios empieza con Cristo en el corazón de cada persona. Cuando usted tiene a Cristo, el Espíritu Santo viene, lo inunda del amor de Dios. Gloria a Dios. Y amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. ¿Qué significa amar al prójimo? Oiga, hay algunas personas que dicen que ellos viven por la regla de oro de la palabra de Dios. ¿Y cuál es la regla de oro de la palabra de Dios? ¿Cuál es la regla de oro que se menciona en la Biblia? A como quieran que los hombres hagan con ustedes, así también haced vosotros con ellos. Eso se llama la regla de oro de la vida cristiana. A como quieran ustedes que los hombres hagan con ustedes, así también haced vosotros con ellos. Aquí hay un problema. Hay algunas personas que vienen, me encuentro yo, y me dicen, hermano, mire, yo no necesito ir a la iglesia. Yo vivo bajo la regla de oro. Yo vivo bajo la regla de oro. Yo amo a los demás, a como los hombres quieren que yo haga con ellos, así mismo a como tú quieras que los hombres hagan contigo, así haz tú con ellos. Yo vivo bajo ese principio, hermano, me dice. Y yo le hago bien a la gente, como yo quiero que ellos me hagan, así le hago yo. Yo le hago el bien a todos. Por lo tanto, no necesito ir a la iglesia. Y le digo yo, mire, la Biblia dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es un lugar donde nos congregamos. Dice la palabra de Dios, que bueno es estar los hermanos juntos en armonía, porque allí es donde Dios envía bendición.
y vida eterna. Por lo tanto, usted no me venga con ese cuento de que usted vive por la regla de oro y se va a salvar porque se va a ir al infierno. Porque Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No es la regla de oro, es Cristo. Es Cristo. Es Cristo. Usted puede andar haciendo el bien y sin mirar a quién. Pero no se va a salvar por la regla de oro, a como los hombres quieran que hagan con vosotros, así hacer vosotros con ellos. Esa regla de oro pues tiene sus problemas para aquellos que quieren vivir así, porque para ser salvos hay que venir y congregarse y vivir y tener relación los unos a los otros y amarnos aquí como cuerpo de Cristo. Somos la familia, el cuerpo de Cristo. La palabra dice que Dios dice que el que no ama a su hermano no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Estamos bien? Ahora, déjeme decirle, la palabra de Dios dice que ¿qué es la regla de oro? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo lo amarás. Entonces significa que tenemos una responsabilidad. Amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Dice la palabra de Dios, para reforzarlo, dice: no buscando cada quien lo suyo propio, sino también lo de los demás. Esa es la regla de oro. No buscando cada quien lo suyo propio, porque no vivimos para nosotros, vivimos para los demás. Yo no vivo para mí, yo vivo para ustedes. Donde yo voy, predico el evangelio y vivo para ustedes. Ya sean que sean otros rostros, otras caras, yo vivo para el evangelio, y el evangelio representa personas que me encuentro en diferentes lugares, países, naciones, pero son personas a quienes yo le presento el evangelio de Cristo Jesús, que sana, salva y hace milagros. Ahora, la regla de oro es una responsabilidad del ser humano. Oiga, cuando nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nosotros sentimos como sienten los demás. Usted siente como sienten los demás. Cuando alguien pierde su trabajo, usted lo siente como que si fuera usted. Cuando alguien pierde su casa, usted lo siente y llora como que si fuera su casa. A veces no lo sentimos. Decimos: amamos. De verdad amamos al prójimo, pues estamos lejos de amarlo. ¿Ah? De verdad amamos al prójimo, porque amar al prójimo es sentirse, estar en el lugar de él, sentir lo que él siente y hacer algo. A veces solamente pasamos, vemos el sufrimiento y no hacemos nada. ¿Qué problema? ¿Qué problema? El amor al prójimo es bien profundo, es bien profundo. Ahora, el amor que Dios habla sobre el prójimo es la razón de nuestra existencia, es el amor de Dios. Dice la palabra de Dios que Cristo se dio a sí mismo por la iglesia. Ahora, cuando usted practica la regla de oro, el amor de Dios y el amor al prójimo, significa que usted bendice a alguien, ayuda a alguien, como lo hace Dios. Cuando Dios lo bendice a usted, ¿sabe qué hace Dios? Dios no espera nada de usted. Cuando Dios lo bendice a usted, Él no espera nada de usted. Él se dio todo por usted. Si usted le corresponde, bien.
si usted no le corresponde bien. Nos damos para recibir muchas veces. Nos damos porque amamos como Dios amó. Él se dio a sí mismo por toda la humanidad. Hay personas que tienen un concepto mal de amar. Dicen, mira, me dice una persona, mi mamá dice, le ayuda a todo el mundo. Y ahora que nos estamos moviendo, me dice, nadie nos viene a ayudar. Pero si es que no damos esperando recibir. ¿O usted lo hace esperando recibir? No, cuando yo doy algo, si la persona se acuerda de dar gracias, bien. Y si no se acuerda de dar gracias, pues también igual. Yo di igual, di. ¿A cuánto Jesucristo le hizo favores, milagros, maravillas y prodigios? Y él dijo, uno regresó y dijo, Señor, gracias por lo que hiciste por mí. Y Jesús dijo, ¿y dónde están los otros 9? ¿Dónde están? No sé, Señor. Pero él hizo la obra, sin esperar recibir nada. Que el Señor nos ayude a nosotros dar, porque vamos a recibir, pero de Dios, aunque no recibamos de las personas a quien estamos bendiciendo. Tal vez damos y hablen mal de nosotros las mismas personas que bendecimos. Señor nos ayude a entender que damos con ese amor de Dios. Ahora, el escriba que le hizo la pregunta a Jesús, le dice, Señor Jesús, Señor, bien has dicho. Mira qué hombre este escriba, este hombre de la ley de Dios, que conocía la ley de Dios, sacerdocio, un hombre experto en todas las ceremonias y sacrificios, porque para los judíos lo más importante era la ley ceremonial, los asuntos de los sacrificios, de las ofrendas. Y él le responde a Jesús y le dice, bien has dicho, maestro. Lo más importante, verdaderamente, no son los sacrificios. Porque para ellos lo más importante era eso. Y él acepta. Está bien, acepto bien. Verdaderamente, porque mejor es, dijo el profeta, es el obedecer que los sacrificios y los holocaustos. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es mejor? El obedecer, el hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esa? Amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo. Bien has dicho, maestro, le dijo Jesús. Bien has dicho. Es mejor amar al prójimo y a Dios, y es mejor amar al prójimo que los ceremonias y que los sacrificios y que todo lo demás. Y Jesús le respondió, cuando lo oyó hablar de esa manera, Jesús le dijo, estás cerca del reino de Dios. Oiga, Dios le dijo, por haber entendido bien el mensaje, estás cerca del reino de Dios. Pero no estaba en el reino de Dios. Estar cerca no significa estar dentro. Estar cerca no significa estar dentro. Para que usted entre en el reino de Dios, usted tiene que amar a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, y a su prójimo como a sí mismo. Usted tiene que recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal. Ese escriba reconoció que lo que había dicho Jesús era cierto, pero le faltó algo. Le faltó decir, Señor Jesús, perdóname, límpiame, purifícame, quiero ser tu discípulo. No lo hizo.
estaba cerca. Pero estar cerca no significa estar dentro. Lo importante es estar dentro del reino de Dios. Porque dice Mateo